El calentamiento global del que alertaron los científicos hace más de 20 años es ya un hecho. El aumento gradual de la temperatura está avalado por innumerables pruebas de carácter científico. Los científicos dedicados a estudiar los cambios climáticos del planeta han encontrado que en los últimos años la temperatura se ha incrementado de medio grado a 1 grado centígrado y estiman que en los próximos 50 años la temperatura puede elevarse de 1,5 grados a 5,5 grados si no se controla la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Algunas de sus consecuencias menores ya están presentes en nuestro día a día. Fuertes olas de calor, inundaciones o sequías son algunos de los fenómenos cada vez más habituales en nuestro planeta, cuya voracidad y frecuencia se estima que se ha duplicado en los últimos 30 años. Pero esto es solo la punta del iceberg. Un cambio de solo 6 grados en la temperatura de la Tierra podría tener unas consecuencias realmente catastróficas. Calentamiento global. Se muere la Tierra. La actividad humana es la principal causa de la aceleración del calentamiento global. La quema de combustibles fósiles, como el gas, el carbón y el petróleo, que liberan dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyen al calentamiento del planeta. Los tubos de escape de los coches y las plantas de energía producen demasiado dióxido de carbono hacia la atmósfera, afectando nuestros océanos y el aire que respiramos. Nuestro océano también sufre la contaminación por desechos. Gran parte de los vertidos urbanos e industriales van a parar al mar. El océano se ha convertido en el vertedero de las aguas fecales, desechos industriales, hidrocarburos y materiales radiactivos, lo que ha provocado zonas muertas en los mares, amenazando la supervivencia de muchas especies marinas. El manejo inadecuado de los desechos que eliminan toxinas, como dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, también causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire, causando enfermedades. La presencia de estos gases en la Tierra contribuyen al calentamiento del planeta y al cambio climático. Los bosques son los encargados de ayudarnos a mitigar estos cambios, absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenándolo en forma de madera. Pero la deforestación que ha sufrido el planeta ha provocado el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, provocando el calentamiento global. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 30% de los gases que crean el efecto invernadero se deben a la deforestación, ya que los árboles se componen en un 50% de carbono y una vez talados,
este compuesto regresa a la atmósfera. Las consecuencias del aumento de la temperatura afectan, entre otros, al nivel del mar. Entre el año 1979 y 2014, la capa de hielo promedio en el mes de enero ha disminuido en 15,5 millones de kilómetros cuadrados. Los expertos señalan como muy probable que la capa de hielo del océano Ártico y el volumen de los glaciares siga reduciéndose, lo que provocará inundaciones y la desaparición bajo el agua de ciudades enteras. Científicos de la NASA prevén que en el 2050 el nivel del mar aumentará en la ciudad de Nueva York entre 0,3 y 1 metro y entre 0,2 y 1,8 metros en toda la región metropolitana para el 2080. El aumento del nivel del mar traerá consigo un aumento del riesgo de huracanes en la zona, que provocarán inundaciones en muchas partes de la ciudad, quedando inundadas bajo sus aguas. Si no nos concienciamos y reaccionamos rápido, el calentamiento global traerá consecuencias dramáticas, tanto para la sociedad como para el planeta. Combatir los efectos del cambio climático es cosa de todos. Contamos con tecnologías para reducir la contaminación. La repoblación forestal y evitar la tala de árboles es una de las formas más efectivas de combatir el cambio climático, así como reducir el consumo de productos de desecho, reciclarlos y reutilizarlos. Utilizar los recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza, como las energías renovables, cuyo impacto ambiental es nulo en la emisión de gases de efecto invernadero. Debemos exigir cambios. Se necesita el acuerdo, la voluntad política y la participación de todos los países. Y lamentablemente, los gobiernos no están respondiendo a este reto con la urgencia y la ambición necesaria. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando a nivel mundial. El calentamiento es inequívoco. Cada una de las 3 últimas décadas ha sido más caliente que las anteriores. Con un calentamiento global solo de 6 grados, las explosiones de gas metano procedentes de los hidratos de metano acumulados en los fondos marinos, liberados por las altas temperaturas del mar, serían el arma de destrucción masiva que pondría final a la vida en la Tierra, dejando solo bacterias y poco más. Lógicamente, nada está escrito sobre el futuro, pero en el pasado tenemos algunas respuestas. En nuestras manos está salvar nuestro planeta. They are nearly faded.
drums of war, unable to admit